Mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Amén. Así que vamos hermanos, a meditar un poquito en la palabra del Señor. Si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando por un rato acerca de las diferentes funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hoy quiero hablar de 5 funciones más del Espíritu Santo en la vida del creyente, y esta sería la última no es clase, pero la última parte de este pequeño estudio que nos enseña acerca de las funciones que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Hoy vamos a estar hablando de 5 más de ellas, y esta primera es: el Espíritu Santo sella a la persona que ya es salva. Amén. Y vamos a estar mirando en Efesios capítulo 1. Vamos a leer nada más un par de versículos. Vamos a ir a Efesios, vaya su Biblia. Vamos a estar mirando varias lecturas, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer entonces del verso 13 y verso 14. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Dice: en él también vosotros, léalo conmigo, hermano, leamos juntos. En él también vosotros, Efesios capítulo 1, y vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Amén. ¿Lo leemos juntos? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en estas porciones de su palabra que hemos de estar leyendo. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, que nos dé luz, Señor, que podamos comprender de esa forma que tú quieres, Señor, que entendamos, y que tu palabra quede, Señor, plasmada en el corazón, trayendo, Señor, fruto, un fruto, Señor, digno de arrepentimiento, que transforme nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Vamos a hablar, dijimos, de cuántas funciones más, de 5 más. Amén. Y la primera es que el Espíritu Santo sella a aquellos que han creído en él. ¿Cómo dice el versículo que nosotros estamos leyendo? Dice: en él también ustedes. ¿Qué es lo que han hecho estas personas a quienes les habla el apóstol? A quienes han oído, pero no solamente han oído, porque hay muchos hermanos que han oído la palabra, pero no la han creído. Y mire lo que dice el versículo. Dice: ustedes que han oído la palabra de verdad. ¿Qué más sigue? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. Hermanos, si la persona no ha experimentado esto que acabamos ahorita de leer, habla de 3 cosas. Del quien ha oído la palabra, pero ¿cuál es esta palabra? El evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Y luego enseguida, no solo la han oído, pero la han creído. El Espíritu Santo, hermanos, sella a aquellos que han experimentado esto. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿En qué lugar o posición se encuentra tu alma? ¿Tu alma es de estos de los que está hablando aquí la palabra? ¿O tú y yo somos de los que solamente hemos oído la palabra, pero no la hemos creído? Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que todos aquellos que la han escuchado
el evangelio de verdad, el evangelio de su salvación, estos han sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto nos es una clave para tú y yo saber si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La pregunta es entonces, ahora, ¿tú has sido sellado con el Espíritu Santo? Hermano, fíjese que lo que dice el versículo siguiente, el verso siguiente dice que este sello de la promesa, hermanos, ¿qué cosa es? Es las arras de nuestra herencia. Es como la muestra, la señal, el símbolo, el sello, el compromiso. Es el compromiso que te une con Cristo Jesús. Esto me recuerda a mí cuando las bodas, ¿verdad? ¿Qué hay en las bodas? Una de las cosas que se entregan en las bodas, ¿qué es? El anillo de compromiso, pero también les dicen que les van a dar las arras. ¿Y qué cosa es eso? Yo nunca entendía ya. Ahora aquí yo entiendo esta porción, pero cuando alguien se casa, les traen una cajita, como una cajita del tesoro, ¿verdad? Ojalá que ellas hubieran sido de oro. Pero nada más era como un símbolo que representaba esas arras. Para cuando se le entrega, el novio se las entrega a la novia, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo? Es un compromiso. Aquí está la muestra nada más, pero esto es un compromiso hasta que nosotros cumplamos todo nuestro tiempo de compromiso, hasta que la muerte dice, hasta que la muerte. Y a veces no es así, ¿verdad? Pero ese es el compromiso. Las arras que nos ofrece aquí el Señor Jesucristo es un compromiso. ¿Y cuáles son esas arras de esta herencia? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Que el sello del Espíritu Santo en tu alma es ese compromiso, hermanos. Estás comprometido con Jesucristo. Por eso es que la palabra nos enseña que tú y yo somos la novia. Estamos desposados con Cristo Jesús. Y ya se nos entregaron las arras de nuestra herencia. ¿Quién es? Amén. ¿Quién es estas arras de esta herencia, de este compromiso? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto nos dice y nos enseña que de verdad es importante que tú y yo tengamos esa convicción, esa certeza de que tú eres sellado con el Espíritu Santo. Amén. Así que la pregunta, hermano, que hoy tú te vas a hacer, o todos nosotros nos vamos a hacer es, ¿seré sellado con el Espíritu Santo? ¿Estaré yo ya sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos que es la señal de que somos sellados? ¿Cuál es la señal? Lo acabamos de leer aquí. Aquellos, dice, a él también, ustedes, habiendo oído la palabra del evangelio de salvación, y no solamente la oyeron, pero también la creyeron. Entonces dice, tú que ya hiciste esto, fuiste sellado. Esto es lo que nos dice el verso, hermano. Y yo quiero que hoy ustedes abracen esta promesa, esta verdad. Esta es una verdad que no cambia. Amén. Así que si tú ya hiciste esto, hermano, ten la plena certeza y seguridad que tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Amén. En Efesios 4:30, dele la vuelta ahí a su Biblia y vaya a Efesios 4:30. Vamos a leerlo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que tú y yo somos sellados. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo. Pero la palabra hoy nos está diciendo y nos recuerda que para todos aquellos que han sido sellados,
Fíjense bien, no es para los que no han sido sellados, no para los que no han creído y recibido la palabra de verdad y el evangelio, sino para los que han sido sellados. ¿Qué dice aquí? ¿Que no debemos hacer? No contristéis al Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo nosotros contristamos al Espíritu Santo? Hermano, cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de los principios de Dios, de su verdad, de su santidad, del carácter de Dios, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Un ejemplo, me preguntan algo, oye, ¿hiciste esto? Y yo digo, no, yo no lo hice. ¿Sabe qué estoy diciendo? Estoy mintiendo. Y mentir no es parte del carácter de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos contristando al Espíritu Santo. Y hoy la palabra nos está recordando, no, ustedes que han sido sellados, el apóstol nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Amén. Así que entonces entendemos que esta es una de las funciones del Espíritu Santo en el creyente, pero que también acarrea una responsabilidad para el creyente, porque no solamente es que Dios o el Señor viene y sella tu alma, pero ahora tú eres responsable de ese sello. ¿Qué vamos a hacer los que estamos sellados? No contristar al Espíritu Santo. Yo solo puse un ejemplo sencillo para poder comprender cómo es que el creyente puede contristar al Espíritu Santo. Lo contristamos cuando nos negamos a lo que Él nos pide. Cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, hace unos días atrás estuvimos hablando de que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, fíjense que hay dos cosas, sella y también mora dentro del corazón, dentro del alma. Entonces, Él constantemente te va a estar recordando, te va a estar enseñando también. Entonces, cuando nosotros nos negamos a lo que Él está haciendo y a lo que Él quiere hacer en nuestra alma, nosotros lo contristamos. Decimos nosotros, queremos aprender más, queremos crecer en el evangelio, queremos madurar, queremos servir, queremos hacer esto. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos está hablando, nosotros nos negamos a eso, estamos contristando al Espíritu Santo. Así que cuando tú sientas la necesidad de venir a la iglesia, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a contristar o lo vas a obedecer? El Espíritu Santo te pone en el corazón. Tú necesitas adorarme. Tú necesitas alabarme. Y a veces nosotros nos hacemos así como aquel que no quiere darse a notar y empieza a chiflar por otro lado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos está hablando, pero nosotros nos hacemos así como los desentendidos, como no creo que sea Él, no creo que me está hablando a mí, pero Él está hablando. Y nos está instando a que le busquemos y caminemos con Él, pero nosotros nos negamos. Y cuando hacemos eso, hermanos, una y otra vez, estamos contristando al Espíritu Santo. Y acuérdate de esto, si tú eres sellado, para el que es sellado, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a ir a otra porción de las Escrituras. Vamos a hablar de que otra función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo guía y enseña su palabra. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 16, vamos a leer el verso 13. San Juan capítulo 16, verso 13. Diga amén si usted lo tiene y lo leemos juntos. Del 13 al 15, amén. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo entonces. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El 14, Él me gloriará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién está hablando aquí?
¿Qué usted entiende cuando usted lee esta porción? ¿Que quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y Él está diciendo que el Espíritu Santo que va a enviar, hermanos, y que va a morar ahora en tu vida y en mi vida, que Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Sabe cómo? Que Él nos va a hacer saber las cosas que el Padre tiene para con nosotros. Los planes que Él tiene, lo que está por venir, Él nos los va a hacer saber. Todo. Porque Él dice, el Señor Jesucristo dice, que el Espíritu Santo no va a hablar de por sí mismo, sino que va a hablar lo que oyere el Padre. Dice, y va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Va a tomar de lo del Padre, porque lo que es del Padre es mío. Por eso les dije que va a tomar de lo mío, dijo el Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es la fuente de cómo va a llegarnos a nosotros lo que nuestro Salvador está planeando para contigo. Y dice que Él nos va a enseñar su palabra. En otra porción dice que Él nos va a recordar todo lo que Él dijo cuando Él estuvo aquí. Y Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es una guía para nosotros, para caminar en su verdad y para que no nos desviemos. ¿Sabe lo que es una guía? ¿Usted alguna vez ha ido a un lugar donde usted no conoce? Dice que a mí me pasó algo curioso. Yo fui a Acapulco y yo soy de Acapulco, pero había durado tantos años sin haber ido a Acapulco que esa ciudad ya no era la misma cuando yo regresé. Imagínese una ciudad 20 o 20 y tantos años después y usted regresa a verla, no es la misma. Otra cosa que yo ya no me acordaba de muchas cosas. ¿Hacia dónde ir para llegar a tal lugar? Y me dicen, ¿te acuerdas de la colonia tal? Ajá, me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo dónde está. ¿Te acuerdas dónde estaba esto? No me acuerdo dónde está. Entonces, para yo poder ir a ciertos lugares, yo tuve que buscar una persona que me guiara a los lugares donde yo necesitaba ir. Tenía que ir a hacer arreglos, ajustes de papeles de propiedad y todo ese tipo de cosas, pero yo no sabía dónde ir. Yo tenía que pedir a alguien que me guiara y me llevara a dónde ir. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar por todo el camino para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo no nos desviemos, hermanos. Así que cuando tú te encuentras en cierta circunstancia en tu vida, hermano, en una encrucijada, es importante que también en esas ocasiones tú tomes en cuenta al Espíritu Santo para que Él te guíe a tomar las decisiones correctas. Y ahorita vamos a ver una función más que nos enseña el por qué sí debemos de confiar en el Espíritu Santo y pedirle a Él que nos guíe. Y lo vamos a ver ahorita. Pero antes vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 14, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 14. ¿Lo tiene? Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, dígalo más, hermano, estos son hijos de Dios. Entonces, quiere decir que si tú y yo somos hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Si nosotros somos hijos de Dios, esto quiere decir, hermanos, que somos guiados por su Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Esto no es una opción. Esto no es de que te gustaría ser guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios, no hay opción. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Es lo que acabamos de leer en este versículo. Mi hermano, si usted tiene su Biblia ahí y encontró este versículo, márquelo y acuérdese de este versículo. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto, yo debo de ser guiado
por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ir a otra lectura, hermano, para terminar con esta de las funciones de las que estamos viendo. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lo tiene, hermano. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Sabe qué está diciendo aquí, hermanos? Que tú y yo, todos aquellos que han creído, han recibido este privilegio. Es un privilegio el que está diciendo. ¿Usted entendió lo que dice el primer verso? Dice que todo que todo ojo que no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No para todas las personas, solamente para los que le aman, hermano. Y el verso 10 dice, pero Dios se las reveló. A ti y a mí nos las reveló. A través del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, estas cosas de las que estamos hablando aquí, que Dios las reveló, y no se las reveló a cualquier persona, sino a aquellos que le aman. Entonces, sin el Espíritu Santo no podemos recibir esta revelación divina de Dios, porque aquí dice que fue revelada a través del Espíritu. Entonces es importante, hermanos, que nosotros consideremos todos los días, día y noche, que necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos siga guiando a toda verdad. Porque tú y yo somos sellados y porque tú y yo somos hijos de Él. Y dice que para aquellos que le aman, ha sido esta revelación a través del Espíritu Santo, solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos entendiendo que el Espíritu Santo sella y ahora leímos que el Espíritu Santo guía y enseña su palabra. Vamos ahora entonces a ver, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4. Y la otra función del Espíritu Santo, hermano, es que el Espíritu Santo da testimonio de que tú y yo tenemos salvación. Yo siempre he preguntado, ¿cómo tú te sientes seguro de tu salvación? Si alguien te pregunta a ti, ¿eres salvo? ¿Tú contestarías, sí, soy salvo? ¿O pensarías, pues en eso estoy tratando? Quiere decir que tú te estás tratando de ganar la salvación por ti mismo. Cuando alguien contesta, estoy tratando, quiere decir que todavía no ha creído que la salvación es por fe y por gracia. Está tratando con sus fuerzas, con sus buenas obras, pero la salvación es a través de Cristo Jesús por fe y por gracia. Amén. Así que si tú has recibido a Cristo Jesús y alguien te pregunta, ¿eres salvo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Eres salvo, hermano? Amén. Tu respuesta debe de ser con seguridad. Amén. Sí, soy salvo. Y dice que aquí en esta porción vamos a leer el verso 13 de 1 de Juan capítulo 4, verso 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si nosotros, hermanos, hemos recibido a Cristo Jesús y ahora lo que hemos leído, que somos sellados, quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros y que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Y aquí dice que si nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, esto nos hace saber y conocemos
que Él está en nosotros, que nosotros permanecemos en Él y que Él está en nosotros. Entonces nos da testimonio, el Espíritu Santo nos da testimonio, hermanos, de que somos salvos. Vamos a leer Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, verso 16. Amén. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 8, verso 16. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sucede eso, hermanos? ¿Cómo es que sucede? Dice que el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu. ¿Sabes que tú estás creado por espíritu, por alma y cuerpo? El Espíritu Santo se conecta con el espíritu que tú tienes como criatura, como creación de Dios, y le da testimonio a tu vida, a tu alma, de que tú eres hijo de Dios. Mi hermano, si tú no tienes esta convicción, algo no está bien. Y debemos de trabajar en esto, venir al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser sellado por tu Espíritu Santo. Porque cuando este evento suceda, no va a haber duda. Vas a tener convicción de que tú eres salvo, eres sellado y que eres hijo de Dios. Porque el Espíritu mismo da testimonio, ¿qué dice? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Así que esta es una función más del Espíritu Santo en la vida del creyente. Número 4. Y este es muy, muy importante, hermano. El Espíritu Santo intercede. Oiga, esta es una de las cosas más maravillosas porque tú y yo, hermano, no sabemos a veces cómo interceder. Tú y yo a veces no sabemos si lo que estamos pidiendo es correcto, si es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros. Pero dice que el Espíritu Santo sí sabe interceder porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Qué tú y yo preferiríamos? ¿Pedir lo que nosotros consideramos que es bueno o dejar mejor que el Espíritu Santo pida por nosotros? Siendo y sabiendo, entendiendo que el Espíritu Santo sí sabe lo que es bueno para nosotros. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, ahí donde estábamos, verso 26 y 28, del 26 y el 27, perdón. 26 y 27. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos entonces? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermanos, que el Espíritu Santo pida por nosotros, porque Él sí sabe lo que es bueno y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabe que no es tan sencillo? Porque lo que el Espíritu pide para nosotros a veces no es lo que tú y yo queremos para nosotros. Fíjense, a los jóvenes, un ejemplo, a los jóvenes se les ha enseñado, hermano, bueno, a mí desde mi juventud me enseñaron eso, que debemos de pedirle a Dios por el compañero. Y los jóvenes y las señoritas empiezan a pedir que Dios les dé su esposo y su esposa, ¿cierto? Y ahí usted escucha a los jóvenes pidiendo, Señor, dámelo y dámela. Señor, dame a mi esposo, pero dame a este, dice. Señor, que sea tu voluntad, pero yo quiero a esta. Este es el que yo quiero que tú me des.
Y el Espíritu Santo, hermanos, intercediendo y diciendo, no, lo que es bueno y lo que es el propósito y la voluntad de Dios para ti, ya lo tenemos preparado. Pero el joven dice, no, yo quiero a este, yo quiero a esta. Y se casan. ¿Y sabe qué pasa después? Eso pasa, hermanos. Puro sufrimiento, puro llanto, puro pleito, pura amargura. Y terminan divorciados, separados. ¿Eso era la voluntad de Dios para ellos? No, no. El Espíritu Santo intercede por nosotros y a veces nos quiere dar las cosas correctas, pero nosotros queremos pedir. Dice Santiago capítulo 4, pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pensamos que Dios no me ama, Dios no me contesta. Le estoy pidiendo esto y no hace nada. Y nos desesperamos porque queremos que Dios actúe así como cuando cocinamos algo en el microwave. De aquí que cocinemos las cosas, le hacemos así al microwave y nomás escuchamos el ding, ay, ya está mi comida. Así quisiéramos que Dios conteste nuestras oraciones, que solamente le programemos a Dios, quiero mi respuesta en tantos segundos o tantos minutos. Pero Dios no obra así, hermanos. A través de nuestras necesidades que traemos a Él, Dios empieza a tratar con nuestras vidas y nos empieza a enseñar varias cosas. Nos empieza a capacitar en diferentes áreas de nuestras vidas. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y te va a hacer esperar. Yo quiero que tú aprendas a confiar en mí. Él quiere que cuando Él viene y dice, ok, ¿confías en mí? Sí, Señor, haz esto. Y luego dice, yo quiero hacer eso. Y no lo hacemos. Como aquel que decía, se cayó de donde iba escalando, o ¿cómo se llaman esas personas que escalan? ¿Escaladores? ¿Cómo se llaman? Alpinistas. Ay, qué bonita palabra. Ya, escaladores. Va escalando el hombre y estando ya casi, no sé en qué altura, se resbala, hermano, y se viene abajo de esas montañas o piedras o yo no sé qué, esa altura, y cuando viene en el camino logra agarrarse de una ramita y empieza a gritar y le pide ayuda a Dios. Y Dios le dice, ¿tú crees que yo puedo ayudarte? Y él dice, sí, Dios, yo creo. Dice, pues suéltate. Pero ¿cómo me va a soltar? Y entonces empieza a gritar, ¿habrá alguien más que me pueda ayudar? En donde estaba la confianza que tenemos en el Señor. El Señor, nosotros le pedimos a Dios cosas y el Señor dice, ok, haz esto entonces. Pero lo que Dios nos pide es fuera del sentido común. Usualmente nos pide hacer cosas que en nuestro sentido común no encajan. Sí, pero ¿cómo voy a hacer eso? Como el que le dijo, suéltate. Resulta que este hombre lo encontraron al siguiente día muerto del frío, pero que estaba a una corta distancia del suelo. Así que si se hubiese soltado, no hubiera muerto. Estaba a corta distancia del suelo. Y Dios le dijo, suéltate, ¿confías en mí? Sí. ¿Crees que te puedo salvar? Sí. Suéltate. A veces el Señor te dice, suéltate, hija, suéltate, hijo. Yo tengo cuidado de ti. Pero si no, ¿cómo me voy a soltar? Entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? El Señor siempre va a obrar para bien. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque Él sí sabe lo que tú y yo necesitamos y lo que es bueno para nosotros. Así que es bueno, hermanos, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros y que cuando Él venga y hable a tu interior y te diga, haz esto, podamos tú y yo obedecer. Porque a veces pedimos y el Señor viene y dice, ok, esta es mi respuesta. No creo que sea Dios lo que me está diciendo esto.
y no obedecemos. Se dice, ok, yo te llamo, haz esto. No creo, yo no estoy preparado para hacer eso. Y el Señor está respondiendo, pero nosotros no estamos obedeciendo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, intercediendo por nosotros es una función sumamente importante en la vida del creyente. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo interceda por ti? Mi hermano, eso sería la cosa más perfecta, maravillosa, porque podrías tú y yo caminar en su verdad y llevando a cabo su voluntad, cumpliendo sus propósitos y de esa forma llegar hasta la meta a donde Él nos quiere llevar. Amén. Vamos a leer, hermanos, otro versículo, Efesios 2:18. Efesios 2, capítulo 2, verso 18. ¿Lo tiene? Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En otras palabras, hermano, lo que está confirmando este corto versículo es que para poder entrar al Padre es solamente a través del Espíritu Santo. Tú te quieres acercar a Dios para pedirle, para rogarle, lo hacemos en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Porque Él es el que obra, hermanos. Bueno, entonces, esta fue la número 4. Vamos a la número 5. Y esta función del Espíritu Santo en la vida del creyente, a veces la malinterpretamos, lo malentendemos. El creyente a veces piensa que de lo que se está refiriendo aquí en esta porción de las Escrituras tiene que ver con la salvación. Pero vamos a ver, la número 5 de la que hoy yo quisiera compartir es el revestimiento o la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, cuando el Espíritu Santo llena de poder al creyente. Cuando vino en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo llenó de su poder, los investió de su poder, los llenó de su poder. Aquellos que estaban esperando en Él, aquellos que obedecieron cuando el Señor Jesucristo les dijo, no salgan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo, su poder que iba a mandar. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8, un versículo corto y bien conocido también, y que tiene una promesa enorme, hermanos, para la vida del creyente. Capítulo 1, verso 8. ¿Lo tiene? Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino y llenó a los apóstoles? ¿Saben qué es lo que pasó? Fueron llenos de tal poder que empezaron a dar testimonio de la verdad, testimonio de las buenas nuevas de salvación a las personas, y las personas se convertían. Empezaron a manifestarse las señales que el Señor Jesucristo prometió, que dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice que iba a pasar, que iban a orar por los enfermos y que en su nombre iban a echar fuera demonios, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Se encuentra en Mateo, ¿verdad? Lo encontramos en esa porción de las Escrituras, en el último capítulo de Mateo. Hermanos, era una promesa. Y cuando vino el Espíritu Santo y llenó a estos apóstoles de su poder, fue con un propósito. Vamos a ver. Primero, esta promesa, hermanos, esta promesa de ser revestidos del Espíritu Santo es con un propósito, y este propósito no es un propósito personal. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor, lléname con tu Espíritu Santo? ¿Le ha pedido usted alguna vez, lléname con tu Espíritu Santo? ¿Revísteme con tu Espíritu Santo? Y quizás se preguntará o nos preguntaremos, ¿por qué el Señor no hace eso?
Hay un propósito, hermanos. Y el único propósito, porque el Señor en aquella ocasión llenó, invistió de su poder y del Espíritu Santo a los apóstoles, dice el versículo que leímos. ¿Para qué? Vaya al versículo y encontremos el por qué y para qué el Señor dijo que los iba a llenar, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder con un propósito. No para que todos los vean y digan, wow, cómo hablan en lenguas. Wow, cómo oran por los enfermos y son sanos. Había un propósito. Un propósito. No era para que los llenara de poder y se quedaran sentados en las sillas. O para que se siguieran encerrados en los lugares donde se reunían. Él dijo que los iba a llenar de poder para que fueran testigos, no solamente ahí en un lugar en donde estaban, para que fueran testigos y anunciaran el evangelio a todas partes donde fueran. Donde Dios los moviera y los llevara, ellos iban a ser testigos, iban a predicar de Él. Amén. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Hay una razón, hermanos. Hay un propósito. El poder que se recibe en esta promesa es para servicio y no para regeneración para la vida eterna. Yo quiero que podamos comprender esto, hermanos. El poder del que estamos hablando aquí, de que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es revestir de poder la vida del creyente, es con un propósito. Y el único propósito es para servir. Es que a veces decimos, queremos que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo. Yo quiero que Él me dé dones. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero que Él me llene de su poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios da dones a los hombres, pero no para que los entierren, como la parábola que conocemos. Que al que le dio un talento, dice, ¿qué hizo? Lo enterró. Cuando venga se lo regreso. El Señor no da dones para eso, mi hermano. El Señor da dones para que le sirvas a Él. Mi hermano, tuve una experiencia parecida en un tiempo en mi vida cristiana. Estaba muy desesperada porque Dios me llenara de su sabiduría. Pero desesperada, hermano. Se me metió esto en la cabeza y yo decía que yo quería que Dios me llenara de la sabiduría. Mi hermano, yo le lloraba a Dios en el altar. Dame de tu sabiduría, pero dame la sabiduría que le diste a Salomón, la que le diste a Daniel, la que le diste. Oiga, hermano, yo le estaba pidiendo una sabiduría específica. No, así que nada más me deje un poquito. No, yo le decía, yo quiero que me llenes de tu sabiduría, pero quiero la sabiduría que le diste a Daniel, a Salomón. De esa sabiduría quiero. Y yo lloraba y le lloraba y dice, ¿cuándo me la vas a dar? ¿Y cuándo me la vas a dar? Y un día, estando de rodillas en el altar, el Espíritu Santo habló a mi interior y me cayó la boca. Yo siento como que si me hizo así. ¿Sabe qué me dijo? A Daniel y a Salomón se la di con un propósito. ¿Para qué tú la quieres? Y eso fue un golpe fuerte, hermanos, porque en ese tiempo, mis hermanos, yo no estaba sirviendo, ni quería. Cuando me preguntaban que yo sirviera, yo decía, lo siento, no tengo tiempo, estoy ocupada, no puedo. Oye, ayúdanos para dar clase aquí. No, es que yo no puedo. Pasaba un tiempo y me volvían a decir, no puedes ayudar, mira que con las damas para que hagas esto. No, es que yo no tengo tiempo. Y mi respuesta siempre era, yo no tengo tiempo. Pero la señorita estaba de rodillas en el altar pidiendo sabiduría de aquella. Y el Señor me dijo, ¿y tú para qué la quieres? Mi hermano, fue tan fuerte la palabra que yo me sentí avergonzada delante de Dios. Sentí vergüenza, sentí que no sabía qué decirle, no le pude contestar a Dios. No le pude contestar a Dios y empecé a llorar después de vergüenza. Y le dije, perdóname, Señor. Paré de pedir la sabiduría. Y pasó un tiempo.
Y entonces mi pensamiento empezó a cambiar. Empecé a pedirle a Dios ahora que me ayudara para que yo pudiera servir en lo que Él quería. Ese fue el efecto de lo que el Señor va a hablarnos fuerte y a veces nos va a exhortar que duela y a veces nos va a corregir que nos va a causar tristeza, dolor y no sé cuántas cosas. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por esa reprensión, dice que el resultado es bueno, dice Santiago. Para aquellos que sabemos que somos disciplinados y nos dejamos llevar por la disciplina de Dios, trae un resultado bueno. Y entonces empezó a cambiar mi actitud y empecé a servir a Dios. Le pedí perdón a Dios porque mi actitud era yo no puedo, yo no quiero, no. Y esta es la respuesta del Señor, hermanos. Pedimos que Dios nos llene de su espíritu, que Dios llene de su gloria este lugar, que su casa se encienda del poder de Dios, que bautice con su Espíritu Santo. Pero cuando decimos, ¿podría servir en esto? No, yo no puedo, no estoy preparado para eso. Mis hermanos, el Señor quiere llenar de su poder a su iglesia, pero hay un propósito. El poder que Dios le da a su iglesia y a todo aquel que cree es para servicio. Amén. Amén. El poder que Dios da es para servicio. Y estamos hablando de que este no es el poder que es de regeneración o de salvación, porque ya hablamos del sello del Espíritu Santo. Ya hablamos antes de que la función del Espíritu Santo es regenerar. Ya hablamos de la obra de santificación que es progresiva en el creyente, constante. Él nos va a purificar, Él nos va a siempre a ayudar a que sigamos adelante. Esa es la obra del Espíritu Santo también, pero de este investimiento del Espíritu Santo es con un solo propósito, y este no es para salvación. ¿Para qué es? ¿Para qué es, iglesia? Para servir. Amén. Busquemos de eso y sirvamos al Señor, porque el Señor Jesús fue la orden que le dio a sus discípulos cuando estaba a punto de ser levantado. ¿Qué fue lo último que les dijo? Quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder. Hermano, fue una orden. No dijo, bueno, si ustedes quieren o les gustaría, pueden hacerlo. No, para todos ellos que ya habían creído en Él, les dijo, quédense ahí, es una orden. Y van a recibir poder. Y cuando lo reciban, lo que van a hacer ustedes con ese poder es ir y ser mis testigos. Amén. 5 funciones aprendimos hoy del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermano, abrázalas. Son para ti. Son para el que le ha recibido. Son para el que le ama. Son para los hijos de Dios. Son para los que han sido sellados. Tú eres sellado con el Espíritu Santo. Y el Señor te llama que te pongas las pilas, que te fajes, que te levantes y que le sirvas. Amén. Ponte en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Y que el Espíritu Santo siga obrando en la vida del creyente, hermano.